algo más que se me olvide, eso, ¿verdad? Desde las 8 más o menos como a las 4, o lo que el Espíritu diga ahí, hermanos. Y después nos vamos a echar un atolito ahí enfrente del parque, ahí donde ¿cómo se llama la señora que vende atol? Entonces, hermanos, hoy en el nombre de Jesús quiero hablarle acerca de este tema. Mire, como los miércoles lo hemos visto como más doctrinal, donde usted puede opinar, hermanos, y usted puede preguntar. Hoy yo le quiero hablar de tres puntos importantes. Y mire, este tema es de los que van a ver el reino, de los que van a entrar y los que van a heredar el reino de Dios. Mire, este tema, hermanos, yo le pido al Señor para que el Señor me ayude para poder trasladarle y no poder confundirlo, hermanos, sino que veamos estas tres, hermanos, tres cosas que dice la Biblia que están en el reino de Dios. Y mire, la palabra del Señor dice que Jesús vino anunciando el reino de Dios. Ese era el mensaje de Cristo. El reino se ha acercado a vosotros. Y cuando nosotros vemos que hay en el reino, dice la palabra que hay gozo, paz y justicia. Eso es lo que hay en el reino de Dios. Pero ¿cuántos anhelamos, hermanos, estar un día con el Señor? Amén. Creo que esa es nuestra esperanza. Pero mire, yo le quiero decir que en el reino van a haber un grupo de cristianos, hijos de Dios, que solo van a ver el reino de lejos. Hay otro grupo que va a entrar en el reino, pero va a haber otro grupo que va a heredar el reino de Dios. Y si yo le preguntara de qué grupo quisiera usted estar, de los que están viendo el reino, de los que están dentro del reino, o de los que van a estar heredando del reino. De estos tres, hermanos, grupos de cristianos, hermanos, le quiero hablar hoy. Y mire, y hay mucho que hablar, y con ayuda del Señor quiero que veamos, hermanos, cuál es el riesgo, hermanos, de quedarse solo en un grupo, sino tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces le quiero hablar de aquellos que van a ver el reino, los que van a entrar y los que van a heredar el reino. Pero antes, mire lo que dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del verso 14 al verso 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, dice, se ha acercado. ¿Y qué dice la palabra? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hermanos, cuando nosotros llevamos las buenas noticias de Cristo, nuestro mensaje tiene que hablar no de este reino, sino del reino de Dios. Esas son las buenas noticias. Por eso, mire, hay gente que evangeliza, hermanos, y casi que le dice a la gente: mire, ya no va a tener problemas. Si usted acepta a Cristo, se van a terminar los problemas. Y eso no es cierto, ¿verdad, hermanos? Siguen viniendo los problemas. Pero gracias al Señor, hermanos, que el Señor nos sostiene y el Señor nos da la sabiduría para tomar y salir, hermano, de esas malas decisiones que en algún momento estemos pasando. Pero ese es el Evangelio de Cristo. Por eso dice la Biblia que que Juan el Bautista venía anunciando un evangelio de arrepentimiento. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor, hermanos, habla acerca del reino de Dios. Por eso dice Mateo 6:33. Me voy un poquito rápido porque solo le quiero mencionar estos versos rápido. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas, dice, os serán añadidas. Aquí vemos un principio, que nosotros no vamos, hermanos, en pos de las cosas, sino que las cosas vienen detrás de nosotros, pero consecuencia de buscar primeramente las cosas de allá arriba, dice la Biblia, donde está Cristo, hermanos, y el reino y su justicia. Entonces, este es el mensaje que Jesús, hermanos, predicaba y el cual nosotros tenemos que predicar. Ahora veamos entonces, hermanos, un poquito ahí qué es el reino. Y es que, miren, hermanos, hay requisitos para poder entrar en el reino, y a eso quiero que veamos. Usted sabe que la palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros vamos hacia ese reino.
un reino que no es terrenal, un reino que es controlado, hermanos, por el mismo Dios Altísimo. Es controlado, y ahí es donde nosotros vamos y donde nos estamos guardando para, hermanos, tener esa esperanza y poder estar en el Señor. Entonces, ¿quiénes son, hermanos, los que van a ver el reino? Y mire lo que dice Juan 3, capítulo 3, verso 3. Dice el Señor, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo, dice, no, que dice la palabra, no puede ver, dice, mire, no puede ver el reino de Dios. Va, este es un primer grupo, hermanos, que dice la Biblia, que los que no nacen de nuevo, no vamos a poder ver el reino de Dios. ¿De quién está hablando acá? La Biblia aquí está hablando acerca de Nicodemo, que Jesús lo estaba evangelizando. Pero este nuevo nacimiento, hermanos, es el que usted y yo ya hicimos, el haberle aceptado a Cristo un día. ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo? ¿Y cuántos pues todavía no lo han hecho? Pero el Señor está obrando ahí. Creemos ahí que el Señor está dejando una semilla y en un momento, hermanos, ya no van a aguantar, ya no va a aguantar, hermanos. Es que de veras cuando el Espíritu nos lleva y nos convence, hermanos, decimos, nos tendremos que rendir al Señor. Va. Entonces lo que Cristo le está hablando acá a Nicodemo es que le dice, mira Nicodemo, porque Nicodemo era un religioso y el Señor le habló de esta forma. Mira Nicodemo, le dijo, si vos no crees en este evangelio, si no aceptás, como dice la palabra en Romanos, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, si vos no aceptás este nuevo nacimiento, no podés ver el reino de Dios. Entonces, miren, hermanos, aquí hay algo glorioso, porque los que ya aceptamos a Cristo, hermanos, si nosotros, Dios no lo quiere y reprenda eso, pero nos toca morir, yo le quiero decir que en aquel día ya tenemos, hermanos, este lugar de poder ver el reino. ¿Por qué? Porque nosotros ya nacimos de nuevo, nosotros ya somos una nueva criatura. ¿Cuántos creen esto? Pero la Biblia sí dice, aunque nos cuesta todavía, hermanos, pero quiero decirle que Jesús dice acá que este es el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo decía, Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo ya siendo viejo? Pero el Señor hablaba, hermanos, de una nueva creación que, hermanos, la recibimos a través del sacrificio de Cristo. Entonces, mire, hermanos, este nuevo nacimiento lo quiero recalcar porque quiero que usted se grabe esto en la mente. Este nuevo nacimiento que el Señor le está hablando a Nicodemo es el nuevo nacimiento de la salvación. Entonces, todos aquellos que ya creímos en el Señor, quiero decirle que en algún momento, si el Señor viniera, ya podemos ver el reino de Dios. Pero no nos queremos quedar ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo. Porque mire, y aquí viene algo bien importante. Porque mire entonces lo que dice Juan 3:5. Entonces ya vimos que los que han creído en Cristo, hermanos, ya tienen el derecho de poder ver el reino. Pero nos faltan dos. Nos falta el poder entrar y poder heredar, hermanos, el reino de Dios. Va. Entonces dejamos aquí esta parte, hermanos, de que solo aquellos que nacen de nuevo son los que van a ver el reino de Dios. Va. Pero mire lo que dice, ¿quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios? Y el día lunes platicábamos con unos hermanos acá acerca del bautismo en agua y aquí viene, hermanos, unas preguntas que tal vez usted se ha hecho. Mire lo que dice Juan 3:5. Siempre hablando Jesús con Nicodemo. Ya le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Pero mire lo que le dice el verso 5. Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, mire hermanos, que el que no nace del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua, hermanos? Para usted, ¿qué es nacer del agua? Es el bautismo, amén. El nacer del agua es el bautismo en agua. ¿Quiénes ya se bautizaron, hermanos? Que me levanten la mano. Amén, gloria sea al Señor. Si no, hoy los bautizamos a los que no.
ahí hay una poza bien grande allá afuera. Porque la Biblia dice que impide para que sea bautizado. O sea, mire, es que muchos tienen como tradición es que solo se tiene que bautizar en el mar, en el río, hermanos. O sea, sí, pues es bonito bautizarse, pero hermanos, lo importante y lo que urge es hacer, hermanos, el mandato y cumplir el mandato del Señor. Va. Entonces, mire lo que dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo, si ya naciste, solo puedes ver el reino de Dios. Pero si quieres entrar en el reino de Dios, dice que tenés que nacer del agua y del Espíritu. ¿De qué está hablando del Espíritu? Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. O sea, hermanos, en otras palabras, los que van a entrar en el reino de Dios son aquellos que se bautizaron, hermanos, en agua y los que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, usted tal vez no lo cree en eso, pero mire lo que dice esta versión. Te digo la verdad, no puedes entrar al reino de Dios a menos que hayas nacido de agua y del Espíritu, le dijo Jesús. Solo quiero aclarar esto, hermanos, por si hay alguna mente que tal vez está pensando, entonces, ¿será que si yo no he sido bautizada con el Espíritu Santo, no voy a estar allá? Bien, hermanos, gracias a la sangre de Cristo, nosotros ya fuimos salvos de una condenación eterna. Ya, hermanos, nos dieron acceso para estar en el reino, pero solo viendo de lejos el reino. Ya somos salvos, pero lo que nosotros queremos, hermanos, es entrar en el reino. Pero Jesús dice, mira, Nicodemo, si querés entrar, tenés que ser bautizado en agua y en el Espíritu Santo. Entonces aquí viene una pregunta, porque alguien me decía unas hermanas que le estábamos hablando el día lunes del bautismo en agua, y viene la pregunta del millón. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta: ¿qué pasa si alguien muere y no ha sido bautizado? ¿Qué dice usted? Alguien que ya tenga, no sé si me pueden traer agüita, disculpen, ya se me secó el galillo, dijo la viejita. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si alguien acepta hoy a Cristo y no lo bautizan inmediatamente y por alguna razón muere? ¿Qué pasa? Si la Biblia aquí es bien clara y dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora le hago otra pregunta: ¿qué pasa con aquel ladrón que murió en la cruz del Calvario con Jesús? Dice la Biblia que cuando murió Jesús, hermanos, estaban también dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús en medio. Y en ese momento dice la Biblia que uno de los ladrones reconoció a Cristo. Él dijo: Señor, yo sé que tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: desde hoy estarás en el paraíso. Pero hermanos, si ese ladrón no, dice la Biblia que no fue bautizado, entonces ¿qué pasó ahí? Se lo voy a dejar ahí porque después se lo puedo contestar. Entonces viene la pregunta: ¿qué pasa entonces si alguien que no es bautizado muere? ¿Qué pasa? Lo que la Biblia me deja marcado aquí, hermanos, es que esa persona solo va a poder ver el reino de Dios, no va a poder entrar. O sea, ya es salvo, gracias a Dios, ya somos salvos, pero hay áreas que el Señor todavía tiene para aquellos sus hijos, hermanos, que obedecen el mandato. Por eso, mire, hermanos, por eso cuando una persona acepta, por eso urge bautizarlo, hermanos. Le contaba a unos hermanos y algunos hermanos de Oasis que están acá, se han de saber esto. Una vez estamos haciendo un evangelismo allá en Viacanales para la feria, y esa era la estrategia que usamos para la feria de Viacanales, que es como en marzo, abril. Hacíamos una campaña evangelística ahí por donde está hoy le voy a hacer propaganda, esa ¿cómo se llama? Despensa del barrio, la que está aquí abajito del semáforo. Ahí cerramos la calle, hermanos, hacíamos evangelismo y la gente contenta iba para la feria, y ahí el Señor los tocaba, hermanos, se reconciliaban con el Señor, unos aceptaban. ¿Y qué es lo que el Señor ponía en nuestro corazón? Teníamos un tonel como este tamaño que se usa una escalera, miren, hermanos. Y ahí los bautizamos. ¿Y sabe qué hacían unas hermanas? Hermanos, ¿y qué hacemos? No tenga pena, unas hermanas iban a la paca, fueron a conseguir ropa, porque por supuesto, ¿cómo se van a regresar con la ropa mojada? Miren, hermanos, ¿por qué? Porque hemos entendido
que cuando una persona, hermanos, acepta, se reconcilia y no es bautizado, urge, hermanos. Por eso usted que no ha sido bautizado, hermanos, que está acá, yo le quiero decir en el nombre de Jesús, urge bautizarse, urge. Entonces dice acá Jesús, te digo entonces la verdad, que no puedes entrar en el reino de Dios a menos que hayas nacido, o sea, te hayas bautizado en agua y del Espíritu, le dijo Jesús. Entonces, hermanos, hay requisitos para poder entrar en el reino de Dios. Y vamos a ir viendo quiénes son los que, hermanos, son nacidos del agua y del Espíritu, y quiénes son los que van a entrar en este reino. Por eso le digo, hermanos, no tenga pena. Si usted tiene una pregunta, hágalo. Y si usted lo ha visto de otra forma la palabra, hermanos, como lo hemos hablado, aquí no se impone el evangelio, solo se imparte, hermanos, para que el Espíritu Santo le guíe y le pueda guiar hacia toda verdad, como lo dice él. Entonces, hablando quiénes son los que van a entrar en el reino de Dios. Por eso, mire, es que no solo es nomás, como dice la viejita, hermanos, de decir ya acepté a Cristo, ya tengo todo ganado. Porque, mire, hermanos, vémoslo así. No sería justo, Antonio es tu nombre, ¿verdad? Yo Tono le digo de hace años, si usted diga. Por ejemplo, no es justo que Tonito, hermanos, se esté consagrando y hayan galardones para él porque se está consagrando, porque usted sabe que para aquellos hermanos que trabajan, le sirven al Señor, dice la Biblia que hay galardones, por si usted no lo sabía. Él consagrándose, hermanos, apartándose del mundo, del pecado. Pero viene otra persona, hermanos, y acepta y no lo hace. Y los dos en aquel día, hermanos, cuando nos presentemos, las obras de él van a ser diferentes que las del otro. Entonces, como usted sabe que Dios es un Dios justo, amén. Hermanos, nosotros somos, a veces hacemos injusticia, no hacemos la justicia como era, pero Dios no se le pasa nada. Entonces Dios de alguna forma dice que va a premiar, porque dice, he aquí yo vengo pronto y voy a galardonar a cada uno según sean sus obras, que dice, buenas o malas. Entonces, hermanos, este ladrón que había sido, hermanos, había aceptado a Cristo, pero sus obras habían sido malas. Hermanos, definitivamente él está en otra área, por supuesto. Por eso le dijo el Señor, desde hoy estarás en el paraíso. Pero usted sabe, hermanos, que el paraíso no es estar con Dios. El paraíso es un lugar intermedio donde aquellos que aceptan a Cristo, hermanos, dice la Biblia que se van al paraíso, pero aquellos que hicieron lo malo se van al Seol, al infierno, que no es el lugar determinado aún. Todavía falta, hermanos, cuando dice que son lanzados al lago eterno, y aquellos que definitivamente se van a reinar con Cristo. Entonces este ladrón, hermanos, lo que hace es que él se va al paraíso, que no es el reino, como repito, todavía falta ese tiempo. Entonces miren lo que dice Jesús acá, para aquellos que quieren entrar en el reino de Dios. Por eso, hermanos, de alguna forma el Señor nos pide y nos exige, hermanos, que debemos de agradarle y de caminar conforme a su voluntad. Miren lo que dice Lucas 18:17. En verdad os digo que el que no recibe, oiga bien, el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en él. Allá no está hablando de ver, allá está hablando de aquellos que quieren entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es hacerse como un niño, hermanos? El hacerse como un niño, ya hemos visto bastante este ejemplo, hermanos. El niño, usted sabe que hoy se peleó con su hermano, ¿verdad, hermana Karen? Se pelean ahí los hermanitos, pero al ratito ahí están contentos. ¿Quiénes tienen hijos aquí? 2 hijos, más de 2 hijos, no más de 6. Está la mano la hermana. Hermanos, ¿cómo son ellos? Ya así pequeños, a uno de grande, tal vez hasta 15 años tenemos de no hablarle a algún hermano biológico. Pero ¿cómo es la inocencia de los niños, hermanos? Se pelean, hermanos, pero al ratito están contentos, se abrazan y se aman y se quieren. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud como de un niño, hermanos. Y dice el Señor que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Al niño le pueden hacer hoy, hermanos, lo pueden
tal vez hasta lastimar en su corazón, que después le pide perdón y perdona. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, hermanos, es que no hemos perdonado a veces algún daño que nos han hecho. Y eso, hermanos, de alguna forma puede evolucionar y nos podemos amargar. Y eso nos puede limitar, hermanos, a nosotros no poder entrar en el reino de Dios. Entonces dice el Señor que nos debemos de hacer como un niño. ¿Qué es lo que hace el niño? El niño lo cree, hermanos. Usted le dice, mira, te voy a comprar un carro el otro mes, y ahí anda persiguiendo, hermanos, la promesa. Ahí anda, hermanos, día y noche. Amanece y le recuerda, me vas a comprar esto. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa del niño. No se le olvida. ¿Cuántos de los que están acá el Señor les profetizó? Le dijo, mira, te voy a levantar, vas a ser un instrumento útil en mis manos, en mi reino. Y le dio promesa. ¿Y cuántos ya, hermanos, se cansaron de esperar esa promesa? Tal vez alguien, el Señor les dijo, mira, te voy a dar un trabajo. Ya se lo profetizó, ya se lo dijo. Yo le quiero decir, siga creyendo esa promesa. Si el Señor le dijo que ya lo iba a sanar, hermano, siga creyendo. De un momento a otro el Señor va a hacer ese milagro. Entonces aquellos que van a entrar en el reino de Dios, hermanos, son los que nos tenemos que hacer como niños. Por eso hay un canto. ¿Cómo es ese canto que dice? Se hicieron como niños, dice, ¿verdad? ¿Cómo es? Campamento celestial. Entonces, hermanos, pero mire, sigamos leyendo acá, Hechos 14:22. Si estamos hablando de aquellos, hermanos, que tienen que tener características para poder entrar en el reino de Dios. Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que perseveraran en la fe y diciendo, mire bien, es necesario que a través de muchas tribulaciones, que dice, entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí quitamos todo argumento de mucho cristiano que dice, ¿por qué tanto me llueve a mí? ¿Por qué una tras otra? Hermanos, si la Biblia dice, hermanos, que a través de muchas tribulaciones vamos a poder entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que va a producir las tribulaciones en nosotros? Primero, paciencia. El Señor nos va a humillar en las tribulaciones, hermanos, en los desiertos, en las pruebas. El Señor nos va a humillar. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos está formando, nos está puliendo para que podamos entrar como hijos, hermanos, y tengamos acceso a poder entrar en el reino de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? No nos gustan las tribulaciones, ¿verdad, hermanos? Si yo le dijera, hermanos, ¿quiénes les gustan las pruebas, las tribulaciones? Nosotros decimos, yo digo no. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que vamos a tener tribulaciones. Pero dice la Biblia que van a haber tribulaciones que van a ser leves, que no van a durar mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que nos están produciendo en nosotros, hermanos? Es que nos van a producir que nosotros crezcamos en fe. Y vaya siendo en las tribulaciones, hermanos, realmente nuestra dependencia tiene que ser totalmente el Señor. Amén. Entonces aquí hay otra característica que logramos ver de aquellos hermanos que quieren entrar en el reino de Dios. Miren lo que dice Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mire, esto me sorprende, porque mire lo que dice la Biblia, para aquellos que quieren entrar al reino, son aquellos que no miran atrás. Dice este pasaje, es apto, ¿para qué? Para el reino. ¿Qué nos da a entender aquí? Pone el ejemplo del agricultor, aquel que está arando, que va, hermanos, y va sembrando y va dejando las líneas con ese arado. Pero si él se descuida y mira hacia atrás, hermanos, el arado se le va y ya no logra hacer, hermanos, las líneas que se necesitan para poder cultivar. Entonces aquí nos da una lección el Señor y nos dice que aquellos que miran atrás, hermanos, dice que no son aptos, hermanos, para el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que si usted y yo todavía anhelamos las cosas de este mundo, como decía el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto, que el Señor los sacó, hermanos, en el desierto y les cambió la comida, pero dice la Biblia que ellos anhelaban todavía la comida de Egipto.
aquellos hermanos, y en su corazón todavía, hermanos, anhelan muchas cosas del mundo, yo le quiero decir que estamos a tiempo para que nos enamoremos más del Señor y no miremos atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Dice la Biblia que cuando el Señor estaba destruyendo Sodoma y Gomorra, iban corriendo, hermanos, y dice que ella retrocedió y volvió a ver atrás. ¿Y qué pasó? Se volvió en una estatua y no fue salva. Entonces, hermanos, aquellos o los que anhelamos entrar en el reino de Dios son los que no miramos para atrás, sino miramos hacia adelante. No miramos las cosas del mundo, hermanos, si nuestra vista está puesta en el Señor. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos, hermanos, que anhelan o que anhelamos entrar en el reino de Dios. Entonces, medite usted en su corazón, hermanos, cómo estamos nuestras vidas. Ya tenemos la salvación y ya no vamos a una condenación eterna, pero en el reino, ¿en qué lugar quiere estar? ¿Solo viendo? ¿O se quiere o nos queremos, hermanos, purificar para el Señor, pero para poder entrar en el reino? Miren lo que dice esta versión. Jesús le dijo, hablando siempre del agricultor, no se puede permanecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar el terreno, dice, y vuelve su vista atrás, y los surcos, dice, le salen torcidos, hermanos. Y más en este tiempo, hermanos. No, hermanos, no nos hagamos para atrás. Sigamos adelante. Si hay alguien aquí que dice, ya no aguanto, quiero tirar la toalla. No. Hoy el Señor le habla, hermanos. Si el Señor hoy nos puede ministrar fuerzas para seguir adelante, nada está perdido. Y si le fallamos a Dios, dice la Biblia que abogado tenemos, que dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Pero qué? Tenemos que confesarlo y nos tenemos que arrepentir para seguir. Por eso, hermanos, mire, si usted, hermanos, en medio de esta pandemia, de todo lo que pasó, donde murió mucha gente, usted todavía está vivo, sobrevivió a esto, quiero decirle porque todavía hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos. Le digo necesitamos porque aquí nos involucramos todos. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor quiere que no nos quedemos en el reino. Gracias a Dios, pues ya dimos un paso, que podemos ver el reino, pero el Señor quiere que avancemos para poder entrar. Pero ahora está la otra parte, dice, de aquellos que van a heredar el reino de Dios. Y para eso, pues de alguna forma también hay algunos requisitos para aquellos que quieren heredar. ¿Quién es el que hereda, hermanos? Es aquel que cuando usted va de paseo a un lugar, hermanos, usted solo está de paso, pero cuando ya le heredan ese lugar, hermanos, quiere decir que eso también es suyo. Usted es parte de esa herencia del reino. Porque mire, el quedarnos solo entrar en el reino corre un riesgo que nos podemos salir de ese reino, pero cuando ya lo heredamos, ya es nuestro. Entonces nosotros, hermanos, o la voluntad del Señor es que lleguemos a heredar el reino de Dios. ¿Y quiénes son los que heredan el reino? Cuesta, pero gracias al Espíritu Santo que nos puede guiar. Miren lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos? Mire, aquí me sorprende, porque mire, hermanos, pero ese pasaje es para los que no conocen a Cristo. No, Pablo le está hablando a los de Corintios, hombres, hermanos, a esta iglesia que creían en Jesús. Y por supuesto nos habla a nosotros. Dice, ¿o no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino? Mire, aquí ya lo cambió. Aquí ya no dice que solo los que van a ver son los que van a entrar. No, aquí dice de un grupo que van a heredar el reino de Dios. No os dejéis engañar. Mire, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, hermanos, no van a poder heredar el reino de Dios. Yo no me quiero quedar en esto, porque aquí podemos abundar mucho, porque alguien puede decir, hermano, pero dice la Biblia de los idólatras, pero si nosotros ya no idolatramos, ya no, pero puede ser que usted idolatre a su esposo, porque ¿qué es idolatrar, hermanos? Es quitarle, hermanos, el lugar de Dios por dárselo a otro. Por si alguien de aquí dice, pues voy a poner como ejemplo, idolatra su moto, el carro, hermanos, no me lo van a tocar, como decía un hermano cuando compró su carrito.
este carro lo vamos a lavar con agua salvavidas para que no se le rayara, y lo cuidaba. Mire, lo entraba, hermanos, para que no le pegara el sol. Idolatraba las cosas. Y eso dice la Biblia, hermanos. Y nosotros, usted puede idolatrar. Usted puede idolatrar a Messi, a Cristiano Ronaldo. ¿Y qué no habla de él? No, dice la Biblia que todo lo que quita el lugar, hermanos, a Dios, eso es idolatría. Si usted por no venir a la iglesia se queda, disculpe, hermano, yo sé que usted tiene derecho a ver, a descansar un su ratico, pero deja las cosas por hacerlas y no venir a la iglesia, hermanos, eso se puede volver en idolatría. Mire, los idólatras, ni los adúlteros, por supuesto, ni los afeminados, dice, hermanos. Y eso es bien tremendo, hermanos, porque ahora, hace poco escuché que en Brasil, hermanos, estaban pastoreando una pareja de homosexuales. Y usted sabe que ahora en las redes no puede hablar usted eso porque lo bloquean, hermanos, y empiezan a tirársela. Pero la palabra dice ahí, hermanos, que son los que no van a heredar el reino de Dios. Pero mire, aquí hay otro grupo. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras, mire cuáles son las obras de la carne. Son evidentes, los cuales son, así rapidito: la inmoralidad, la impureza, sensualidad, idolatría, dice otra vez, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Cuántos hermanos pleiteros hay? Espero que ya no haya ninguno, hermanos. Espero que a ninguno le guste pelear, hermanos, con su vecino, con su familia. Mire, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias. Espero que eso ya no haya en nuestro corazón, hermanos. Borracheras, orgías, mire, y cosas semejantes, dice la palabra. Cosas semejantes, dice, contra los cuales advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, se lo marqué aquí, mire, no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos alguna de estas obras todavía en la carne, como lo dice, hermanos, corre el riesgo, hermanos, de que no podamos heredar el reino de Dios. Puede ser que nos quedemos, solo podamos entrar o solo estemos viendo. Pero lo que necesitamos es estar con el amado, hermanos, heredando el reino del Señor. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Entonces, hermanos, mire lo que dice Efesios 5:5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro. ¿Qué es la palabra avaro? Es codicia, hermanos. Otra vez vuelve a mencionar que es idólatra. Dice, tiene herencia. ¿Dónde? En el reino de Cristo y de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero parar un poquito acá porque le quiero, hermanos, que usted logre ver. No es que yo le esté diciendo, hermanos, que el que no acepta a Cristo, hermanos, se va. No le estoy hablando de infierno. No, ya ninguno de los que aceptaron a Cristo, dice la Biblia, que ninguno puede ir allá. ¿Por qué? Porque Cristo, dice la Biblia, que nos salvó. Pero el Señor, hermanos, en su reino, como hermanos, cuando hablamos de reino, es algo inmenso que no, nosotros, nuestra mente se queda muy limitada a ver tan la grandeza que el Señor es, hermanos, para nosotros. Por eso decía David, ¿verdad? Cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas, la luna y todo lo que tú formaste, decía David, me pregunto, ¿qué es el hombre? Hermanos, es que el Dios que tenemos es un Dios grande, hermanos, que es un reino grande que tiene para sus hijos. Entonces, hermanos, necesitamos avanzar allá. Leo este pasaje y dejo si alguien tiene alguna duda. Mateo 25, 34 al 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha, eso está hablando en el tiempo final, venid benditos de mi Padre, que dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibiste. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Que aquellos que los que van a heredar el reino de Dios son aquellos que tienen misericordia. Y el Señor les empieza a preguntar, pero ¿cómo si nosotros no te lo hicimos a ti? Pero Jesús le dijo, no fue a mí,
cuanto le hiciste a uno de estos hijitos, a mí me lo hiciste, hermano. Entonces, una de las cosas, hermanos, que los que van a heredar el reino de Dios es aquellos que tienen misericordia. Yo le quiero decir, ¿cuántos hermanos comparten, hermanos, de alguna forma con el necesitado? Para mí, quiero decir alguien, ¿verdad? Pero el Señor nos está abriendo, hermanos, para que nuestro corazón tenga misericordia. Yo no sé cómo es usted ante las necesidades. Si usted ve que tal vez su vecino, hermanos, tiene problemas con su esposa, se pelean, yo no sé si usted se burla y dice, bueno estuvo esta mujer que le den así. Usted se duele en su corazón y dice, no, Señor, alcanza, dame una palabra para poder hablarles, o por lo menos para invitarlos que vayan a la iglesia. Cuando usted se preocupa, hermanos, yo quiero decirle que usted está actuando con un corazón, ¿cómo? De misericordia. Y hay una promesa para aquellos misericordiosos, porque dice que esos el Señor ha preparado, y les dice que hay una heredad del reino para ellos. Entonces, hermanos, yo hago una pausa en esto. ¿Por qué? Entonces, hermanos, y quiero regresar al tema del bautismo en agua. ¿Por qué es importante bautizarse en agua? Porque corremos el riesgo, hermanos, que una persona que no sea bautizada, hermanos, solo se pueda quedar mirando el reino de Dios. Y esa es la pregunta que muchos tienen, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa? Y otros dicen, hermanos, hermano, mire, la salvación se pierde o no se pierde. Y le platicaba también a las hermanas que no es que se pierda. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros mismos con nuestras actitudes podemos devolver la salvación. Porque usted sabe, hermanos, que la salvación, dice la Biblia, que es un regalo. Amén. Nosotros no pagamos nada. Dice la Biblia que es un regalo. Pero lo que nosotros hacemos con la salvación no es que se pierda, sino que nosotros hacemos es de que devolvemos la salvación. ¿Con qué? Contra nuestras actitudes. Entonces, hermanos, yo le quiero preguntar, necesitamos heredar el reino. Y si la muerte nos sorprende, hermanos, definitivamente tengamos la seguridad de que nos vamos a ir con el Señor y que vamos a estar heredando el reino de Dios. Por eso, hermanos, la vida del cristiano, dice aquel corito, es muy alegre. Así es el corito, ¿verdad? La vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando cantan, alegre cuando, ¿qué dice? Cuando, ¿qué más dice? ¿Alguien que me ayude ahí? No se le escucha ahí, hermanos. La vida del cristiano es muy alegre cuando cantan, alegre cuando... Cosas te las sabes, ¿no? Pero ¿qué le quiere decir con esto, hermanos? Es que necesitamos avanzar, necesitamos, hermanos, ir. Entonces, yo quiero dejar, hermanos, un espacio por si alguien tiene una pregunta de esto. Y no tenga pena, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí podemos verlo a través de la palabra. Si usted, hermanos, no le quedó claro, entonces quiere decir que hay 3 grupos de cristianos, de los cuales, hermanos, en aquel día van a estar. Pero gracias al Señor que nos da tiempo todavía, hermanos, para ponernos a cuentas con el Señor. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda ahí, hermanos, con relación a esto. ¿Quedó claro? ¿Verdad? Si quedó claro, diga por lo menos amén, ¿verdad? Y si no, pues tenga ahí la confianza y yo le voy a dar el micrófono, hermano, por si alguien quiere y no se escucha ahí, que lo pueda hacer, hermanos. No sé si alguien tiene alguna duda, hermanos, alguna pregunta relacionada a eso. Todo claro. Amén. Y si tiene pena ahorita, después del servicio, acérquese y diga, hermano, mira, a mí no me quedó muy claro esto. ¿Por qué? Porque le digo, aquí no estamos tratando, hermanos, de tener otra doctrina, sino lo que la Biblia nos deja ver, hermanos, que en el cielo, hermanos, van a haber 3 grupos de hijos. Entonces, necesitamos hacer obras, hermanos. ¿Por qué? Porque las obras nos van a contar. ¿Y qué es hacer obras? Es hacer lo bueno, es servirle al Señor. Cuando usted viene y le sirve al Señor, hermanos, de alguna forma las obras le están contando y están siendo contadas por justicia, dice la palabra del Señor. Entonces, yo quiero terminar con este verso, este último verso que tenía acá.
Entonces dice el Señor, aquí hablando de la parábola, hermanos, de las ovejas y de los cabros, ¿verdad? Porque hablamos la otra vez que el Señor dijo que a las ovejas las iba a tener a su derecha y a las cabras las iba a tener a su izquierda. Y a esas cabritas el Señor les dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Mire, desde la fundación del mundo. Entonces, hermanos, necesitamos bautizarnos en agua y en espíritu. Hermanos, necesitamos bautizarnos y después vamos a hablar, hermanos, porque hemos hablado mucho del bautismo en agua, pero necesita usted ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego, dice la palabra del Señor. Y el Señor aquí tiene, hermanos, para que nosotros seamos bautizados. ¿Para qué? Para que sigamos, hermanos, caminando y sigamos, hermanos, en este evangelio hasta poder llegar a heredar el reino de los cielos. Entonces, si no hay una pregunta, yo quisiera orar, hermanos, en esta hora, para que usted se ponga de pie en esta noche. Y en el nombre de Jesús espero, hermanos, que usted no quede confundido, sino que usted lleve esa semilla y vaya a estudiar a su casa, hermanos. Ahí el Espíritu Santo le va a hablar y le va a hacer ver las cosas tal y como son. Amén. Ya nos estamos inundando aquí con tanta gotera, ¿verdad? Entonces oramos, hermanos, en el nombre de Jesús, y que esa palabra quede ya en su corazón, en mi corazón, hermanos, para poder decirle al Señor que necesitamos heredar, necesitamos entrar, no solo entrar, sino poder llegar hasta el mismo trono de su presencia y su gracia. Padre bendito, amado Rey que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, en esta preciosa y bendita noche, Padre, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio hermoso que hoy, Padre, nos permites, el poder reunirnos, Señor amado, el poder meditar en tu palabra, Señor Jesús, el poder ver las cosas que tú tienes para nosotros, Señor amado. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, Señor amado, que nos guíe, Padre. Aquellos, Señor, que ya fueron bautizados en agua, Padre, hoy te pido, Padre, que aquellos que están anhelando ser bautizados con el Espíritu Santo, Padre bendito, que de un momento a otro ellos puedan ser llenos, ellos puedan ser sumergidos, Padre bendito, amado, porque es ahí, Señor, donde vamos, Señor amado bendito, a cumplir, y se va a cumplir esa palabra, Señor, que dice que, como le dijiste a aquel hombre, Señor, que aquellos que nacieran del agua y del Espíritu son los que podían entrar en el reino de los cielos, amado bendito. Padre, redarguye, Señor, habla el corazón de aquellos que no lo han hecho. Por favor, te lo pedimos, por favor, te lo suplicamos, Padre amado bendito, para que los cielos, Señor, sean abiertos, Señor, sobre nosotros, amado, y que podamos quitar toda obra de la carne, Señor, toda inmoralidad, Señor, de nuestra vida, Padre, para que aquel día, Señor, tú puedas decir: oh, benditos de mi Padre, entren al reino que ha sido preparado. Padre bendito, donde sabemos que es un reino donde, Señor amado, está el amor, el gozo, Señor, y la justicia tuya, Padre amado. Señor, bendigo a este pueblo, Señor amado bendito, para que todos, Señor, podamos estar heredando ese reino, Padre. Ayúdanos, Señor amado, para conquistar aquellas áreas que aún están en nuestra vida, que no las hemos podido dejar, Señor. Que sea conforme a tu Espíritu Santo, Padre amado, el que nos ayude, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que nos consuele, amado Rey bendito. Por favor, te lo pedimos, Señor eterno. Bendigo desde ya a estos hermanos que se van a bautizar el día domingo. Quita todo estorbo, Señor, para que ellos puedan ser llevados a las aguas, Señor, para que ellos puedan cumplir con el mandato tuyo, Señor. Señor, que dice tu palabra en Marcos 16:16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, Padre, y que ellos puedan cumplir ese mandato.
Por favor, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al quien damos toda honra, al quien damos toda gloria, Señor amado. Gracias, Padre, por esa enorme bendición que hoy nos permite, Señor, el poder haber estado en tu casa, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos, guárdalos, llévalos con bien, Padre. Quita todo estorbo del camino, amado Rey, y que vayamos con esa palabra en nuestros corazones, Señor bendito. Gracias, gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que si tú no has venido, Señor, el día viernes estemos en este lugar haciéndote fiesta, Padre eterno. Gracias, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Amén y amén. Denle ofrendas de palmas al Señor. Usted cuando le cae la lluvia se pone así.